Saludos comunidad del último huésped. Me llamo Kiara. Y hay algo que siempre marcó mi vida desde niña. Mi mamá. Ella fue una mujer profundamente cercana a la religión. Todos los domingos sin falta se levantaba temprano, se arreglaba con su vestido más formal y nos despertaba a nosotros. Y cuando digo que nos despertaba, era literal, nos obligaba a acompañarla. Recuerdo que yo tendría unos 10 años. A veces quería quedarme jugando, o simplemente no hacer nada. Era niña, no entendía muchas cosas, pero mi madre insistía. Decía que mientras viviéramos bajo su techo íbamos a honrar a Dios en familia. En ese momento me molestaba. Ahora de grande no me quejo. He entendido que Dios se manifiesta de maneras distintas. Y muchas veces en los momentos más difíciles de mi vida he sentido que hubo algo que nos sostuvo. Sin embargo, hay algo que también debo decir. Mi madre era conocida en el pueblo como una mujer comunicativa. Algunos dirían chismosa. El pueblo es pequeño. Aquí todo se sabe aunque uno no quiera enterarse. Es normal estar al pendiente de la vida de otros. Es parte de crecer en un lugar así. Pero con los años mi mamá empezó a involucrarse un poco más de lo necesario. Y quiero aclararlo bien. Ella no es una mala persona. Jamás fue alguien que buscara destruir a otros con intención. Pero cuando iba a la iglesia se reunía con sus amigas después de misa. Se sentaban afuera, bajo los árboles, y platicaban. Y sus amigas eran igual de comunicativas. Comentaban lo que pasaba en el pueblo, quién vendía su terreno, quién discutía con sus hijos, a quién se le había escapado una burra y anduvo siguiéndola media tarde por las calles, quién estaba peleando la herencia de su padre recién fallecido, qué familia de la sierra estaba vendiendo propiedades. Yo me casé, tuve a mis hijos aquí mismo, nunca me fui. Siempre he vivido en este lugar donde todos conocen tu apellido antes de que tú abras la boca. Mi madre fue envejeciendo, y conforme sus obligaciones disminuyeron, su rutina se redujo casi a lo mismo: la casa, su esposo y la iglesia. A veces iba a rezar a las 3 de la tarde, otras veces asistía únicamente a la misa del domingo. Tampoco era que viviera dentro del templo, simplemente era de las mujeres que más se veían ahí. Y claro, después de cada misa venía la plática. Ella solía visitarnos. Se sentaba en mi cocina mientras yo preparaba comida y comenzaba a contarme cosas. Yo la escuchaba. A veces hasta me divertía, porque muchas historias no eran malintencionadas, eran situaciones casi cotidianas. Mi esposo se burlaba un poco. Decía entre risas que su suegra era demasiado comunicativa, que algún día eso podría traerle problemas. Lo decía jugando, pero yo sabía que algo de razón tenía. Intenté hablar con mi mamá varias veces. Le decía que no se metiera en asuntos ajenos, que se concentrara en su casa, en su esposo, en su tranquilidad. Pero en los pueblos eso no se ve extraño. Aquí la información corre como el viento, y uno cree que todo queda ahí, en palabras, en comentarios, en risas. Lo que jamás imaginé fue que alguien utilizaría esa confianza de mi madre, que aprovecharían esa costumbre de hablar para involucrarla en algo oscuro. Algo que comenzó como una simple conversación después de misa y terminó convirtiéndose en un trabajo de brujería que la afectó profundamente. No solo a ella, a su esposo, a mí, a mis hijos. En los pueblos pequeños no todo el que se acerca con una sonrisa viene con buenas intenciones. Y mi madre, sin saberlo, se convirtió en la puerta perfecta. El primer chisme donde se vio involucrada mi madre fue cuando comenzó a comentarse que alguien estaba haciendo brujería a Valeria, una mujer que vivía no muy lejos de la tortillería del pueblo. Una casa pequeña, con portón verde, siempre con plantas afuera. Todo empezó como simples especulaciones entre mi madre y sus amigas después de misa. Se decía que Valeria tenía conflictos con otra señora que vivía del otro lado del pueblo. Una mujer de carácter fuerte, muy orgullosa, más que nada por un dinero que le debía, una deuda que llevaba meses sin pagarse. Y según la versión que corría, Valeria no quería liquidarla. Y cuando lo pienso ahora, sí da miedo saber que hay personas capaces de recurrir a algo oscuro por una cantidad tan pequeña.
aunque también debo decirlo, fue irresponsabilidad de Valeria no pagar lo que debía. En los pueblos el dinero prestado no se olvida, se comenta, se cobra. Recuerdo que en esa ocasión mi madre regresó de un rezo. Eran alrededor de las 6:30 de la tarde. El sol ya iba bajando. Ella me dijo que vio a la mujer con la que Valeria tenía el conflicto. Estaba cerca de su casa, caminando despacio, como si buscara algo. Hasta ahí podría no haber nada extraño, pero mi madre me comentó que no entendía qué hacía esa mujer por ese rumbo. Ella no vivía ahí, no tenía familiares en esa calle. Y cuando mi mamá la saludó desde lejos, dice que la señora se puso nerviosa. Bajó la mirada, aceleró el paso. Yo le dije que no se hiciera ideas en la cabeza. Le recordé que no debía inventar cosas, que no todo movimiento raro significa algo malo, y mucho menos debía estar tan pendiente de la vida de otras personas. Ese pequeño regaño pareció calmarla. Por unos días dejó el tema, pero tiempo después mis padres salieron a cenar. Fueron a la cenaduría del centro, se quedaron platicando con el dueño. Mi papá es muy conversador. Se les hizo tarde, regresaron alrededor de las 10 de la noche y tuvieron que pasar por la misma calle donde vivía Valeria. Ahí la volvieron a ver, la misma mujer, dando vueltas por esa zona, caminando lento, mirando hacia la casa. No tocó la puerta, no entró, solo caminaba, y eso a mi madre no le pasó desapercibido. Podrán decir que tal vez era exageración, que en un pueblo cualquiera puede pasar por cualquier calle, pero mi mamá insistía en que había algo extraño. Decía que no era casualidad verla 2 veces en la misma zona, en horarios distintos. Yo sabía que esa conversación no iba a quedarse entre nosotras. Sabía que tarde o temprano lo comentaría con sus amigas de la iglesia. Y así fue. Después de misa volvió a mencionar el tema, y ya no solo como sospecha, sino como algo que le parecía preocupante. Pasaron las semanas, sin novedades, sin discusiones visibles, todo parecía normal. Hasta que un día fui a visitar a mi mamá y me recibió con una noticia. Me preguntó si ya había escuchado que Valeria estaba enferma, que según tenía dolores muy fuertes en los huesos, como si le quebraran el cuerpo por dentro. Dolores de cabeza punzantes, tan intensos que no la dejaban dormir, que despertaba en la madrugada con la cabeza latiéndole como tambor. Yo entendí inmediatamente por dónde iba la conversación. Mi madre quería darme a entender que la responsable podía ser la mujer que daba vueltas cerca de su casa. Intenté no seguirle la plática. Le dije que podía ser cualquier enfermedad, estrés, problemas de presión. No todo es brujería. Pero la situación escaló, porque días después otra conocida me comentó lo mismo, que en el pueblo ya se estaba diciendo que a Valeria le estaban haciendo brujería. No era enfermedad común, los doctores no encontraban nada claro, y eso sí me hizo pensar un poco más. Era un rumor más extendido. Y la verdad es que en los pueblos pequeños se cree firmemente en la brujería. Se cree que si alguien te tiene envidia puede dañarte, que una deuda, un enojo, un pleito mal cerrado pueden convertirse en algo más oscuro. Y aunque yo siempre he intentado ser racional, hubo algo que me hizo preguntarme si tal vez mi madre no estaba tan equivocada como yo pensaba. Después de los rumores, mi madre decidió ir a visitar a Valeria. Según ella, solo quería ver cómo seguía, llevarle un poco de caldo, preguntarle por los dolores. Pero yo conozco a mi mamá, sabía perfectamente lo que iba a pasar. Y así fue. Me contó que sí mencionó lo de la mujer rondando su casa. Lo hizo con tono preocupado. Dijo que la había visto más de una vez por esa calle. Insistió en que le inquietaba. Y en parte era cierto. Mi madre conocía a Valeria desde hacía años. La vio crecer. Le tenía cariño sincero. No habló directo de brujería, solo dejó caer la duda. Comentó que no tenía sentido enfermarse sin motivo claro, que los dolores aparecieron justo después del conflicto por dinero, y que la otra mujer había sido vista 2 veces cerca de la casa. Todo eso le dijo mi mamá. Valeria le escuchó con atención. Ese día también le confesó algo más grave. Además del dolor en los huesos y los punzazos en la cabeza,
Valeria sentía desesperación. En ciertos momentos quería salir corriendo de su propia casa. Le faltaba el aire. La ansiedad la invadía sin explicación. No soportaba estar ahí dentro. Eso ya no era simple enfermedad. Por las noches, dijo, sentía presión en las piernas, como si algo fuerte la sujetara. Despertaba asustada. Describía la sensación igual a una serpiente enrollándose en el cuerpo. Intentaba moverse y el peso seguía ahí. Cuando mi madre me repitió eso, sentí un escalofrío. Esa imagen coincidía demasiado con la historia del conflicto. Ahí su teoría tomó más fuerza. Valeria admitió que ya sospechaba algo. No estaba segura, pero otras personas del pueblo también le habían advertido sobre la fama de esa mujer. Decían que hacía daño. Más de uno la vio rondando la casa. El rumor ya circulaba. Así fue como la muchacha terminó convencida de estar siendo trabajada. Decidió acudir a un curandero. Fue primero en secreto. Buscaba revisión, ayuda, orientación. Según contó mi madre, el hombre le confirmó algo inquietante. Dijo que había un trabajo relacionado con dinero pendiente, coraje, intención clara de dañar. La noticia explotó en el pueblo. Ya no era simple conversación de iglesia. Las opiniones se dividieron. Unos decían que Valeria se lo buscó por no pagar. Otros afirmaban que nadie merece daño de esa manera. Algunos repetían que todo regresa en la vida, que hay que dejar justicia en manos de Dios. El ambiente se tensó. Yo le pedí a mi madre prudencia, aunque no actuó con mala intención, aunque hasta cierto punto ayudó a Valeria a buscar solución. A mí me daba miedo. Intentaba aconsejarla siempre. Ella se defendía. Decía que otras mujeres hablaban más, que inventaban cosas peores, que ella solo comentaba lo que todos sabían. Nunca insultaba, nunca deseaba mal. En su mente no hacía nada incorrecto. También hablé con mi padre. Le pedí que le dijera algo, que la cuidara un poco más, que filtrara lo que repetía. Mi padre respondió tranquilo. Dijo que su esposa siempre fue así, atenta a lo que pasaba alrededor. Varias veces intentó pedirle prudencia, pero ella no veía el riesgo. Con el tiempo, el pueblo volvió a la rutina. El tema se apagó poco a poco. Valeria mejoró un poco después de las limpias. Al menos eso comentaban. Había gente en el pueblo que criticaba mucho a mi madre. Lo decían sin filtro. Comentaban que no le servía de nada ir tanto a la iglesia si después se la pasaba hablando de la vida ajena. Decían que rezaba mucho pero no medía sus palabras, que una cosa no combinaba con la otra. A mí hasta cierto punto sí me daba tristeza escuchar eso. Al final del día era mi mamá. Yo la quería mucho, pero tampoco podía negar la verdad. No la defiendo ciegamente, porque así como mi madre, había muchas personas iguales. Se puede decir que casi todo el pueblo vivía del chisme, solo que a ella la señalaban más por ser de las que más asistía a la misa. Por eso decían que sus acciones se contradecían. La situación cambió cuando una de sus amigas comenzó a enfermar. Lo que les voy a contar ahora es algo que hasta hoy me cuesta creer, porque según mi madre, eran los propios hijos de su amiga quienes ya no la querían viva. Y antes de continuar, hay cosas que deben tomarse en cuenta para entender por qué mi madre empezó a pensar de esa manera. La amiga se llamaba Serena, una mujer tranquila, de carácter suave. Compartía con mi mamá el gusto por comentar lo que pasaba en el pueblo, pero a diferencia de ella, Serena era más reservada, más callada, dedicada casi por completo a su casa. Su esposo ya no estaba, había quedado sola hace años. Mi madre era cercana a Serena desde jóvenes, se conocían de toda la vida. Iban juntas a la iglesia, caminaban por las tardes, a veces se acompañaban solo para no sentirse solas. Serena heredó varias cosas de su esposo, una casa amplia, algo de dinero, terrenos pequeños. Tenía 3 hijos, y aunque nadie lo decía abiertamente, todos sabían que los hijos eran distantes. Uno vivía fuera del pueblo, rara vez llamaba. La hija discutía constantemente con su marido y descargaba su frustración en su madre. El hijo varón era manejado por su esposa, siempre parecía obedecer órdenes ajenas. Desde jóvenes habían sido irrespetuosos,
No soy nadie para juzgar la crianza de otros, pero era algo conocido. Lo sabían vecinos y familiares. Serena pasaba largos días sola. En el pueblo se comentaba que sus hijos solo la buscaban cuando necesitaban algo. Un favor, dinero, un documento, porque ella era muy permisiva, como muchas madres cuando los hijos crecen. A veces uno da demasiado por miedo a quedarse sin ellos. En muchas ocasiones cometemos el error de querer dar todo sin medir consecuencias, por no sentir abandono. Mi madre me contaba que Serena comenzó a enfermar con más frecuencia. Dolores leves al principio, cansancio, falta de apetito, nada alarmante para alguien de su edad. Pero mi mamá insistía en algo más. Decía que cuando iba a visitarla sentía la casa diferente, más pesada, el ambiente raro, una sensación difícil de explicar. No era olor, era una especie de presión silenciosa. Serena dejó de asistir con regularidad a misa. Decía sentirse débil, cansada. Prefería quedarse en casa. Pasaba más tiempo sentada, mirando por la ventana. Aún así, mi madre continuaba visitándola. Iba con la excusa de ponerse al día, de contarle novedades, de animarla un poco. Sabía que su amiga se sentía sola y en el fondo quería hacerle compañía. Pero algo empezó a inquietarla. Me decía que Serena estaba cada vez más pálida, más apagada. Sus manos se veían delgadas, la voz más baja, y en varias ocasiones durante la conversación se quedaba mirando hacia la nada. Mi madre hablaba, Serena escuchaba, pero no reaccionaba, no respondía como antes. Parecía estar presente solo con el cuerpo. Y eso fue lo que encendió la alarma en mi mamá, porque según ella no era simple enfermedad, era como si algo estuviera drenándola lentamente. Fue entonces cuando los propios hijos comenzaron a limitar las visitas de mi madre a Serena. No ocurrió de golpe, no fue una prohibición directa, pasó poco a poco. Comenzó con horarios distintos, luego no está en casa, después está descansando, así empezó todo. Y especialmente fue Mara, la hija, quien empezó a aparecer con más frecuencia en la casa de Serena. Mara era la que vivía más cerca, la misma que siempre tuvo problemas con su esposo, la que discutía constantemente, la que tenía la relación más tensa con su madre. Serena le contaba a mi mamá que estaban cada vez más distanciadas, que los pleitos eran fuertes. Por eso a mi madre le resultó extraño ver a Mara tan pendiente de pronto. Al principio incluso se alegró, pensó que tal vez la hija había recapacitado, que por fin se hacía cargo. Pero pronto comenzaron las excusas. Mi madre llegaba a tocar la puerta y Mara respondía que estaba dormida, que estaba muy cansada, que el médico había recomendado reposo. Eso empezó a incomodarla, porque Serena siempre disfrutaba hablar con ella, siempre se animaba cuando mi mamá aparecía. Incluso le pedía que regresara pronto. Yo intenté ser racional. Le dije que tal vez Mara solo quería que su madre descansara, que las pláticas podían resultar agotadoras para alguien enferma. Hablar de problemas ajenos y de historias del pueblo podía generarle estrés. Mi mamá no lo tomó bien, insistió en que sentía algo diferente, repetía que su amiga tenía algo más. Yo le pedía calma, le recordaba que era su propia hija quien la cuidaba, que no creía que le estuviera haciendo daño. Tal vez no fue la hija más cercana, pero estaba intentando hacerse cargo. Así pasaron casi 2 meses, hasta que un día mi madre me dijo algo que me inquietó. Me aseguró que ya casi no veía a Serena en la calle, que llevaba casi un mes sin verla directamente, que Mara la recibía con malos modos, que a veces ni siquiera abría la puerta. Poco después recibí la visita de Mara. Llegó molesta, me dijo sin rodeos que mi madre estaba inventando cosas en el pueblo, que estaba dañando su imagen. Hablaba fuerte, con rabia contenida. Yo también me incomodé. Levanté la voz. No iba a permitir que viniera a regañarme por algo que no dije yo. Según Mara, mi madre andaba diciendo que ella misma le estaba haciendo brujería a Serena, todo para quedarse con la herencia, o simplemente porque ya no la querían ahí. El rumor era fuerte, y aunque me incomodó el tono de Mara, sabía que esos comentarios circulaban.
Volví a hablar con mi madre. Le pedí que dejara el tema, que eso podía traerle problemas serios. Pero ella insistía. Decía que algo no estaba bien, que no tenía sentido el cambio repentino de Mara, que no cuadraba su preocupación súbita. Y entonces me dijo algo que no me había contado antes. La última vez que habló a solas con Serena, su amiga le confesó que empezaba a ver cosas. Eso mi madre lo había guardado. Entre ellas había secretos, cosas que no compartían con nadie más. Me dijo que Serena veía una sombra oscura moviéndose dentro de la casa, un bulto sin forma clara. A veces se aparecía en la puerta del cuarto por las noches, o se quedaba quieta al fondo del jardín mientras ella limpiaba. Incluso le mostró los lugares exactos. Mi madre recorrió con ella cada espacio. Al principio pensaron que podía tratarse de su esposo intentando comunicarse. Serena lo decía con nostalgia. Mi madre también quiso creerlo. En varias visitas rezaban juntas para que él descansara. Pedían paz, luz, tranquilidad. Pero ahora mi mamá decía que la sensación era distinta. Recordaba lo que pasó con Valeria años atrás. Decía que la historia comenzaba a parecerse demasiado. Yo me desesperé, la regañé. Le pedí que no se metiera más, que dejara esa familia en paz. Yo ya estaba incómoda con todo, más aún después de que Mara viniera a encararme. Esa fue una de las discusiones más fuertes que tuvimos. Pero lo que yo no sabía en ese momento es que mi madre tenía razón, y que la propia hija estaba trabajando en contra de Serena. Fue entonces cuando en su desesperación mi madre decidió hablar con el padre del pueblo. Le pidió si podía acompañarla a visitar a Serena. Fue una súplica. Le explicó su preocupación. Le dijo que Serena siempre fue cercana a la iglesia, que ahora estaba aislada, que algo no estaba bien. El sacerdote aceptó. Conocía a Serena desde hacía años, sabía de su situación. También apreciaba a mi madre. No vio mal la intención. El día que fueron, Mara no tuvo opción. Con el sacerdote presente no podía negar la entrada. Mi madre me contó que apenas cruzaron la puerta sintió el ambiente distinto. Serena estaba sentada en una silla. No los miraba. No reaccionó al escuchar sus nombres. Estaba extremadamente delgada, más que antes. La piel pegada al hueso, la mirada vacía. Mi madre dijo que parecía una niña pequeña. No hablaba. Solo los observaba con ojos abiertos, sin expresión, como si no reconociera nada alrededor. Eso impactó tanto al sacerdote como a mi madre. No dijeron nada al principio, pero las preguntas comenzaron a formarse en el aire. Mi madre fue directa. Le preguntó a Mara si ya la habían llevado con un médico, si había diagnóstico claro, si consideraban buscar ayuda espiritual. Incluso mencionó un curandero. No le importó hacerlo frente al sacerdote, lo dijo con firmeza. Mara se incomodó, su postura cambió, respondió con tono cortante. Aseguró que ella se estaba haciendo responsable, que no necesitaba consejos, que nadie tenía derecho a meterse en su vida privada. Incluso frente al padre comenzó a lanzar comentarios contra mi madre. La visita terminó incómoda. Mi madre regresó llorando esa tarde. Entró a mi casa con los ojos rojos, diciendo que algo le estaban haciendo a su amiga, que no era posible que en pocos meses estuviera así. Yo intenté mantener la cabeza fría, pero había algo que tampoco cuadraba. Mi madre conocía a Serena más que sus propios hijos. Compartieron años, conversaciones largas. Serena visitaba nuestra casa con frecuencia. No tenía lógica un deterioro tan rápido. Pero tampoco tenía lógica que su propia hija estuviera detrás de algo así. Esa noche mi madre me pidió algo inesperado. Me rogó que la acompañara con un curandero. No planeaba confrontar a nadie, solo quería consultar las cartas, saber si había algo oscuro, confirmar o descartar. Me confesó que no se atrevía a ir sola, pero me sorprendía ver a mi madre tan desesperada. Accedí, y creo que esa decisión empeoró todo. El curandero nos recibió en una habitación pequeña. Barajó las cartas, las colocó una por una. Su expresión cambió. Nos dijo que a Serena le estaban trabajando, que la energía no era natural, que el proceso llevaba tiempo y que estaba muy avanzado.
Dijo que era poco probable revertirlo desde fuera, que la persona detrás del trabajo era cercana, alguien con acceso constante, con entrada libre a la casa. Describió rasgos generales. En ese momento, aunque podía encajar con varias personas, mi mente fue directo a Mara. Recuerdo perfectamente el rostro de mi madre. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. No habló, solo bajó la mirada. Yo me sentía incómoda. Hablar de alguien dañando a su propia madre, sentir que no había mucho por hacer. Desafortunadamente, 4 días después de nuestra visita al curandero, la amiga de mi madre perdió la vida. Aunque era algo que muchos veían venir, la noticia dejó en shock a todo el pueblo. Serena era una mujer conocida. Muchas personas le tenían aprecio. Siempre saludaba a todos. Pero además de la tristeza, también existía otra cosa flotando en el ambiente. Sospecha. Porque para ese punto varias personas ya murmuraban lo mismo, que su hija le estaba haciendo brujería. Y esos rumores crecieron en gran parte por los comentarios de mi madre, por la preocupación evidente que ella mostraba, por todo lo que había contado en los días anteriores. Aunque debo decir algo con sinceridad, mi madre no hablaba por hacer daño ni por destruir la reputación de nadie. No buscaba escándalo. Lo que realmente intentaba era encontrar a alguien que pudiera ayudar a su amiga. Buscaba consejo, buscaba solución. Pero al final no hubo nada que pudiera hacerse. Su amiga de toda la vida se fue. Claro que fuimos al entierro. Todo el pueblo estaba en el cementerio. Algunos lloraban, otros simplemente observaban en silencio. Los días posteriores fueron muy difíciles para mi madre. Estaba muy triste. Yo iba a visitarla seguido para intentar levantarle el ánimo. Me sentaba con ella en la sala, intentaba distraerla. Me repetía una y otra vez que le parecía imposible que Serena ya no estuviera, que todavía esperaba verla aparecer por la puerta. Las semanas comenzaron a pasar, y entonces el pueblo volvió a hablar. Esta vez muchos empezaron a darle la razón a las teorías de mi madre. Se decía que Serena había sido envenenada por sus propios hijos. Ese rumor comenzó a tomar fuerza por algo muy específico. Los hijos empezaron a vender cosas de Serena, muy rápido. Lo primero que escuché fue que estaban vendiendo una huerta que ella tenía cerca de la carretera nacional. Después comenzaron a vender objetos personales, joyas, aretes de oro, una cadena antigua que había pertenecido al esposo de Serena. Los terrenos podían entenderse. Mantener propiedades cuesta dinero, eso lo sabe cualquiera. Pero vender cosas tan personales tan rápido hizo pensar a mucha gente que en realidad no querían a su madre. Los comentarios comenzaron a multiplicarse. En la tienda, en la iglesia, en la plaza. Muchos decían que era una falta de respeto no guardar luto, que apenas había pasado el entierro y ya estaban vendiendo todo. Otros los llamaban malagradecidos. Decían que la pobre mujer había trabajado toda su vida para dejarles algo, y ahora solo estaban aprovechándose de que ella ya no estaba. No pasó mucho tiempo antes de ver señales más evidentes. El esposo de Mara apareció con una motocicleta nueva. Uno de los hermanos empezó a comprar muebles nuevos para su casa. Serena era muy querida, por eso muchas personas comenzaron a hacerles el feo a sus hijos. No los saludaban igual, evitaban sentarse cerca en la iglesia. Los rumores los seguían a todas partes. Lo que yo no sabía en ese momento era que Mara estaba planeando vengarse de mi madre. Era obvio que no se iba a quedar de brazos cruzados, porque de cierta forma, gracias a mi madre, todo el pueblo comenzó a desconfiar de esa familia. La primera cosa extraña que me platicó mi madre fue que comenzó a soñar con su amiga. Decía que la veía en sueños. Serena aparecía frente a ella, pero nunca lograba distinguir bien su rostro. Era como si la cara permaneciera cubierta por sombras. Mi madre juraba que Serena intentaba decirle algo importante, pero nunca entendía qué era. En ocasiones también me decía que cuando estaba sola en la casa escuchaba el tarareo de su amiga. Reconocía perfectamente ese sonido. Recordaba ese tarareo porque muchas veces se sentaban juntas a tejer. Pasaban las tardes platicando mientras movían las agujas. Serena siempre hacía ese pequeño sonido mientras trabajaba.
Mi madre decía que no se escuchaba claro. Era más bien como si el sonido se mezclara con el viento que entraba por las ventanas. En ese momento yo intenté tranquilizarla. Pensé que el recuerdo de su amiga todavía estaba muy reciente. Tal vez necesitaba tiempo para adaptarse, para aceptar la ausencia, para encontrar un poco de calma. Pero poco después mi padre comenzó a contarme algo más. Decía que mi madre a veces se levantaba en mitad de la noche. Abría la puerta del cuarto, salía hacia la cocina y caminaba por la casa. No hacía nada, no hablaba, solo caminaba lentamente por la sala y la cocina. Intentamos solucionarlo llevándola al médico. El doctor le recetó algunas pastillas para dormir. También le sugirió tomar té por las noches para bajar la tensión antes de acostarse. Incluso llegamos a pensar en llevarla con una psicóloga, pero mi madre se negó. Nos dijo que estaba bien. Me daba tristeza verla así. Antes le gustaba caminar por el pueblo, saludar a la gente, platicar después de misa. Incluso varias personas de la iglesia comenzaron a preguntarme si mi mamá estaba bien. Decían que ya no se quedaba conversando como antes. Solo la veían salir del templo con su rebozo sobre los hombros y caminar directo hacia su casa. Fue entonces cuando comenzó el deterioro, pero no solo en mi madre, también en mi padre. A veces se me complicaba visitarlos con frecuencia. Tenía mi casa, mi esposo, mis hijos, pero intentaba estar pendiente. Cuando podía me daba una vuelta por su casa. Recuerdo una ocasión muy clara. Le dije a mi esposo que fuéramos a verlos. Ese día noté algo extraño en los dos. Los sentí apagados. Incluso su forma de hablar era distinta. Mi padre parecía más lento. Pensaba demasiado antes de responder, como si las palabras tardaran en llegar a su boca. A veces parecía que buscaba cómo enlazar las frases. Eso me preocupó. También comencé a notar que mi madre estaba descuidando la casa. Y eso sí era muy raro. Ella siempre fue una mujer extremadamente limpia, pero ahora llegaba y encontraba los trastes sucios. En ocasiones la comida se quedaba en la estufa hasta echarse a perder. También veía a mi padre acostado casi todo el tiempo en su hamaca. Parecía cansado, como si no tuviera energía para levantarse. Mi preocupación creció. Un día decidí llevarlos a los dos al médico. El doctor los revisó. Nos dijo que necesitaban vitaminas. También recomendó mejorar su alimentación porque ambos estaban débiles. Pero según los análisis todo parecía normal. Eso fue lo más extraño, porque físicamente no lucían bien, o al menos desde mi percepción los sentía diferentes. Yo también estaba preocupada. Desde lo que ocurrió con Mara, una parte de mí pensaba que tal vez todo esto no era simple casualidad. Así que tomé una decisión. Los llevé con el mismo curandero que semanas antes nos había dicho que Mara estaba trabajando contra su propia madre. El curandero aseguró que mis padres estaban absorbiendo un trabajo de brujería. La energía se estaba pegando a ellos poco a poco. Pero afirmó con seguridad que en la parte trasera de la casa existía un terreno baldío y que en ese lugar alguien había colocado algo para dañarlos. Escuchar eso me asustó mucho. Dijo que la energía se parecía mucho a la que había sentido en el caso de Serena. Era prácticamente la misma. Según él, la persona responsable sentía un rechazo muy fuerte hacia nuestra familia. No solo hacia mi madre, también hacia mí, incluso hacia mis hijos. Era un odio profundo. Dijo que si yo tenía sospechas de quién podía estar detrás de todo, lo mejor no era confrontar directamente, porque esa persona no tenía intención de detener el daño. Según el hombre, lo más importante era trabajar el problema, limpiar lo que nos estaban haciendo y sobre todo encontrar aquello que estaba colocado detrás de la casa. El curandero fue muy amable, incluso se ofreció a acompañarme a revisar el terreno. La verdad es que no fue tan difícil encontrar lo que buscábamos. Detrás de la casa de mis padres había un terreno baldío. El lugar estaba lleno de árboles viejos, piedras grandes, restos de construcción abandonada. Había montones de piedras que, según recordaba mi padre, habían traído del río. Caminamos entre los árboles, y entonces lo vimos. Justo detrás de la pared de la casa de mis padres había algo colgado. Era una bolsa de tela. Parecía haber estado escurriendo algo contra el muro.
Una mancha oscura bajaba por la pared hasta casi tocar el suelo. El curandero me detuvo antes de acercarme. Me dijo que no lo tocara. Sacó unos guantes de su bolsillo. Con cuidado desenganchó la bolsa y la colocó en el suelo, en medio del camino frente al terreno. Luego tomó unas ramas secas. Las usó para abrirla. El olor fue lo primero que salió. Un olor muy fuerte, muy desagradable. Dentro había una mezcla extraña. Parecían intestinos de algún animal. Estaban envueltos en la tela y además tenían pequeñas hojas amarradas alrededor, como si alguien hubiera hecho un paquete con todo eso. El curandero no dudó. Sacó un bote de alcohol, roció todo el contenido, después prendió fuego. Mientras se quemaba se escuchó un sonido extraño, parecido al que hace la carne cuando uno la pone al fuego, pero más agudo, más seco. Cuando regresé con mis padres para contarles lo que encontramos, mi madre comenzó a llorar. Dijo que se sentía extraña desde hacía semanas, como si algo la estuviera debilitando por dentro. Finalmente ambos aceptaron acompañarme con el curandero. Otra cosa que hizo el curandero en ese tiempo fue volver a la casa de mis padres. Quiso revisar las plantas que estaban cerca de la pared trasera, las que quedaban justo al lado del terreno baldío. Según el curandero, algo no le cuadraba. Me dijo que sentía que mis padres estaban ingiriendo la brujería, pero no entendía cómo estaba ocurriendo. A mí también me parecía difícil de creer. Mis padres casi no compraban comida afuera, todo lo preparaban en casa. Entonces mi mamá recordó algo. Dijo que ella casi siempre cocinaba usando plantas que tenía sembradas atrás, sobre todo la hierbabuena. Esa planta estaba justo en la zona pegada al muro del terreno baldío. También tenía otras para condimentar. El curandero pidió que lo lleváramos a verlas. Esa tarde llevó agua, comenzó a rociarla sobre todas las plantas. Nos explicó que íbamos a dejarlas reposar durante la noche. Así podríamos ver cómo reaccionaban. Al día siguiente entendimos lo que él sospechaba. Justamente la parte donde estaba la hierbabuena se había marchitado. Eran alrededor de 7 macetas que mi madre tenía en esa zona. Todas se secaron por completo. Las hojas estaban negras, algunas se habían doblado. Otras simplemente se habían caído. El curandero me explicó entonces lo que pensaba. Dijo que alguien había puesto algo sobre esas plantas. Lo más probable era que cuando colgaron la bolsa del otro lado del muro, la misma persona se asomó por encima de la pared. Desde ahí pudo haber arrojado algún polvo o algo parecido que contaminara las plantas. Pero también dijo algo que me dejó pensando. Aseguró que aquello no se había hecho una sola vez. Había ocurrido varias veces. Eso se notaba por la forma en que estaban dañadas las plantas. Era como si se hubieran secado de manera brusca. En ese momento entendí algo que me dio mucho miedo. Alguien sí estaba intentando hacerle daño a mis padres. Y no solo eso, quería destruirlos por completo. Yo estuve a nada de ir a reclamarle a Mara. Sabía perfectamente que era ella la que estaba detrás de todo. Dentro de mí sentía mucha impotencia, también mucho coraje, pero el curandero me pidió paciencia. Me dijo que esa familia iba a caer sola. Aseguró que lo que le hicieron a Serena no tenía perdón de Dios. Era una de las cosas más desagradables y asquerosas que se le pueden hacer a una madre. Todos en el pueblo sabíamos que Serena había sido una mujer muy buena. Siempre intentó estar para sus hijos. Les dio todo lo que pudo. Así que traté de mantener la calma. Me repetía que las cosas iban a mejorar, que todo se iba a tranquilizar con el tiempo. Sabía que lo que estaba pasando con mis padres lo íbamos a superar juntos. A diferencia de Serena, ellos tenían a su hija, y yo no pensaba dejarlos solos. El curandero también hizo algo más. Realizó protecciones para mi familia. Nos dio unas oraciones que debíamos colocar debajo de los tapetes de las entradas, tanto en mi casa como en la de mis padres. También me dio un llavero especial. Me pidió que lo colocara dentro de las mochilas de mis hijos cuando fueran a la escuela. A mi esposo le entregó un pequeño pedazo de tela. Dentro había algo que nunca pude ver bien. Parecía un bultito de arena. Le pidió que lo guardara siempre en su cartera. Después también fuimos a mi casa.
Ahí hizo una limpia general de las energías. Mientras revisaba el exterior de la casa, señaló algo que nosotros ni siquiera habíamos notado. Había varias piedras tiradas frente a nuestra propiedad. El curandero me explicó que en muchas ocasiones las personas usan piedras para mover energías. A veces también para hacer trabajos de brujería. Según esas piedras se colocan o se lanzan cerca de una casa para contaminar el terreno. La persona que nos estaba haciendo daño sabía que nosotros éramos gente tranquila. No buscábamos problemas con nadie. Mi mamá era diferente en un aspecto. No era una mala persona, pero sí era más vulnerable. El curandero decía que hablar demasiado de la vida de los demás puede abrir puertas a energías negativas. Ese tipo de pláticas muchas veces contaminan nuestra energía. A las personas que me están escuchando, intenten mantenerse alejados de los rumores, también de los chismes que muchas veces rodean nuestra vida diaria. Pero cuando algo no aporta nada bueno a nuestra vida, lo mejor es ignorarlo, dejarlo pasar. Porque muchas veces esas conversaciones llenas de crítica traen pensamientos negativos. Y esos pensamientos pueden abrir la puerta a energías que después se pegan a nosotros. Luego volvió a hablar de las piedras. Dijo que como mi familia tenía una energía más limpia porque no buscábamos conflictos, habían intentado romper esa protección. Las piedras eran una forma de hacerlo. No íbamos a saber exactamente cuáles eran ni cómo identificarlas, pero según él, se utilizan para debilitar la energía que protege una casa. Era como el primer paso. Después viene el trabajo más fuerte, la brujería directa, en este caso dirigida a mi familia. El curandero también me dijo algo muy claro ese día. La mayor parte de la energía negativa estaba concentrada en la casa de mis padres. Todo el daño se había dirigido hacia ese lugar. Por eso mismo me aconsejó algo. Me dijo que lo mejor era que yo me quedara con ellos durante unos días. No lo pensé dos veces. Ese mismo fin de semana llevé algunas cosas y me mudé temporalmente a su casa. El curandero dijo que esa era la mejor opción. Así podía estar al pendiente de mis padres y también darles apoyo moral. Esa tristeza abría la puerta para que todo lo negativo se acercara aún más a ellos y a la casa. Yo intentaba mantenerme fuerte, quería transmitirles tranquilidad. Pero debo admitir algo, desde la primera noche sentí que algo no estaba bien. Dormía en el mismo cuarto donde había dormido cuando era niña, pero aún así me sentía incómoda. No lograba descansar como en mi propia casa. Aunque mi madre ya no se levantaba en las noches como antes y mi padre parecía dormir un poco mejor, por alguna razón a mí se me hacía muy difícil conciliar el sueño. Pasaba mucho tiempo despierta. Me levantaba a tomar agua o a ir al baño. Caminaba por la casa. Hacía cualquier cosa menos dormir, porque simplemente no me sentía cómoda en ese lugar. En el patio trasero de la casa teníamos una hamaca. Ese patio no tenía acceso desde la calle. La única forma de entrar era por dentro de la casa. Por las noches todo estaba cerrado. Una madrugada me asomé por la ventana. La hamaca se estaba moviendo. Se balanceaba lentamente hacia adelante y hacia atrás. Al principio pensé que tal vez era el viento, pero el movimiento era muy constante. Era como si alguien estuviera sentado ahí, como si alguien se estuviera balanceando con calma. Eso no ocurrió una sola vez, pasó varias noches. Incluso recuerdo escuchar el sonido de la soga. La hamaca estaba amarrada a una viga del techo y cuando tenía peso la cuerda rozaba la madera. Ese sonido era muy particular y lo escuché varias veces, siempre casi a la misma hora, alrededor de las 2 de la madrugada, pero nunca le dije nada a mis padres porque no quería preocuparlos más. Cuando se lo comenté al curandero días después, él no se sorprendió. Me dijo que ese tipo de manifestaciones eran normales cuando hay mucha energía negativa en una casa. También me pidió que mantuviera la calma. No debíamos tener miedo. Aseguró que estaba trabajando para protegernos. Además dijo que nosotros no éramos malas personas y eso jugaba a nuestro favor. Otra cosa que también comenzó a pasar fue algo en la pared del patio, justo en la zona donde estaban las plantas. La pared empezó a mancharse. Al principio eran puntos pequeños, como manchas oscuras, pero con el paso de los días comenzaron a expandirse.
Cada vez eran más grandes, hasta cubrir una buena parte del muro. El curandero me dijo entonces que debía hacer algo. Me entregó un tipo de ceniza muy oscura. Debía mezclarla con un poco de agua, después ponerme un guante o cubrir mi mano con una tela. Era importante no tocar la pared directamente con la piel. Con esa mezcla debía esparcir la ceniza por toda la superficie manchada, como si estuviera cubriendo el muro. El curandero insistió mucho en algo. Dijo que todo lo que hiciéramos debía hacerse con fe, pero también dejó algo muy claro. No quería que tuviéramos fe en él. Nuestra fe debía estar en Dios y en la idea de que todo iba a mejorar. Esa fue una de las cosas que más me gustó de trabajar con ese curandero. Nunca intentó obligarnos a creer en algo extraño. Solo nos pidió confiar en lo que nosotros ya creíamos y mantener la esperanza. Afortunadamente, la situación comenzó a mejorar, al menos espiritualmente. También en todo lo extraño que rodeaba a la familia. Las noches empezaron a ser un poco más tranquilas. Incluso mis padres comenzaron a recuperar algo de energía. Pero Mara no se dio por vencida. Comenzó a inventar cosas sobre mi madre. Y lo peor de todo es que, al principio, el pueblo sí le creyó. Más que nada porque todos sabían cómo era mi mamá. Era una mujer a la que le gustaba salir a platicar. Siempre estaba al pendiente de lo que pasaba en el pueblo. Tenía fama de saber muchas cosas de la gente. Entonces, cuando Mara comenzó a decir que mi madre había dicho ciertas cosas, muchas personas no dudaron. Parecía creíble. Y eso fue lo que más nos afectó. Mara empezó a sacar chismes y mentiras. Hacía creer a la gente que mi madre era quien los había dicho. Decía que mi mamá había contado que una mujer casada andaba con otro hombre. También decía que mi madre había insinuado que una familia humilde robaba cosas en una tienda del pueblo. Incluso llegó a decir que mi mamá aseguraba que el tortillero estaba metido en negocios extraños. Cosas muy fuertes, cosas que mi madre jamás había dicho. Pero en los pueblos pequeños los rumores se mueven rápido y muchas veces es muy difícil saber de dónde se originan. Cuando un chisme comienza a circular, cada persona le agrega algo más. Al final nadie sabe quién lo empezó. Por eso resultaba tan fácil culpar a mi madre. La gente ya sabía que le gustaba platicar. Entonces creer que todo venía de ella resultaba más sencillo. Recuerdo que intenté mantener la calma. Dentro de mí repetía una y otra vez las palabras del curandero. Él había dicho que todo en la vida se paga. También dijo que ellos habían cometido uno de los peores actos. Eso me ayudaba a no dejarme llevar por el coraje. Lo único que intentaba hacer era proteger a mi mamá. Trataba de evitar que se enterara de esos comentarios. Ella ya estaba muy cansada. Había pasado semanas muy difíciles en la casa. Además, seguía afectada por la pérdida de su amiga. No quería agregarle otra preocupación. Solo quería que estuviera bien y sobre todo que pudiera estar tranquila. Así fue como pasaron los meses. Afortunadamente, la situación dentro de mi familia comenzó a mejorar. Yo me sentía muy tranquila, sobre todo porque ninguna mala energía alcanzó directamente a mis hijos. Ellos estaban bien, y para mí eso era lo más importante. Mis padres también fueron recuperándose poco a poco. Con el tiempo volvieron a sus rutinas, a ese punto en que ya los reconocía de nuevo. Volvieron a ser esas personas risueñas y llenas de energía que yo siempre había conocido. Yo decidí no darle importancia a Mara ni a sus hermanos. Para mí eran cosas que no valían la pena. El curandero también me había aconsejado algo muy claro. A veces la mejor forma de superar las cosas es dejar que el mundo siga su camino. No darle importancia a lo que no lo merece. Cuando uno aprende a ignorar lo negativo, la vida se vuelve mucho más ligera. Yo nunca supe cómo ni cuándo les iba a llegar el karma, pero siempre tuve fe en algo, en que todo lo malo que le hicieron a su madre y lo que intentaron hacerle a mi familia, tarde o temprano se les iba a regresar. De eso nunca tuve ninguna duda. Y hubo algo que sí comencé a notar con los años, algo que a mí me llamó mucho la atención. Toda la descendencia de Mara y de sus hermanos comenzó a nacer enferma. Todos los hijos que tuvieron después de que Serena falleció nacieron con algún problema. Algunos con deformidades, otros con enfermedades mentales. Era algo muy triste.
Yo no quería pensar que eso fuera consecuencia de lo que habían hecho, pero tampoco encontraba otra explicación. Pasó con Mara, también con sus hermanos. Todos los niños que nacieron en esa familia llegaron con algún problema de salud. Y lo peor de todo es que sus propios padres mostraban rechazo. A veces lo hacían de manera muy evidente. A mí me daba mucha tristeza por esos pequeños. Pero también aprendí a no meterme demasiado. Yo tenía mi propia familia. Tenía a mis hijos, a mi esposo, a mis padres. Eso era lo que debía cuidar. Con el tiempo también escuché que a esa familia no le fue bien. Se peleaban entre ellos. Había discusiones por dinero, malos entendidos, problemas que nunca parecían terminar. Pero como una vez me dijo el curandero, yo no iba a dejar que esas malas energías entraran en mi vida. Cuando uno vive pendiente del chisme y de lo que hacen los demás, también termina cargando con la energía negativa de esas personas. Eso fue algo que tanto mi madre como yo aprendimos. Los últimos años de vida de mi mamá fueron muy distintos. Ella cambió mucho, seguía yendo a la iglesia, pero ya no se metía en las conversaciones de antes. Prefería estar conmigo. También le gustaba visitar a sus nietos. En ocasiones la acompañaba al cementerio. Íbamos juntas a visitar a su amiga Serena. Mi madre se sentaba frente a la tumba y comenzaba a platicar. Le contaba lo que estaba pasando en su vida. A veces también lloraba. Ahora soy yo quien va al cementerio. Voy a visitar a mi madre. Me siento frente a su tumba y le platico cómo va mi vida. Hay algo en esos momentos que me da mucha calma. Yo sé que hubo una temporada en que ella sufrió mucho, pero nunca voy a juzgar a mi madre por lo que fue. Siempre la voy a querer, siempre la voy a respetar. Para mí siempre será un ejemplo. Sigo viviendo en el mismo pueblo, sigo intentando salir adelante. Afortunadamente mi padre, mi esposo y mis hijos me apoyan. Me siento muy afortunada de tener una familia tan bonita. Y también me siento muy tranquila, porque sé que mi conciencia está en paz. No vivo con la angustia de haber hecho algo malo, ni con el miedo de que algún día la vida me lo cobre. Saludos mis queridos huéspedes. Este relato sí me dejó pensando mucho, más que nada en los consejos del curandero de cuidarse las energías. No sé si les ha pasado, pero en ocasiones cuando escuchamos los problemas de los demás, es verdad que el cuerpo se siente pesado. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Cuídense mucho. Recuerden que tenemos una cita en la próxima experiencia paranormal. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.